empezar de una vez a grabar y voy a compartir la pantalla. Entonces, confírmame que la puedes ver completa cuando aparezca completa y listo, y arranco. Listo, ya se ve, profe. Solo tiene que ponerla en modo presentación. Me está dejando entrar a la gente. Las dos cosas es un poco fastidioso, pero ven que no pude lograr tener un co-host. Ok. Se está uniendo el doctor Oleta. Vamos a esperar que se una porque él me prestó unas láminas que voy a presentar el día de hoy muy bonitas, muy interesantes. La profesora Rosalba Urosa, Yuslady Túa, Ana Zoila. Ahí está entrando gente. Muy bien. Ok. Entonces, bueno, como les decía, hoy comenzamos trabajando nuestras pinceladas sobre COVID-19 y la salud pública. Y el día de hoy, bueno, como todos los días, los protagonistas son los profesores de la escuela Luis Racetti, quienes han permitido y preparado unos materiales que creemos que son de suma importancia en este momento. Y por supuesto, también los estudiantes de medicina, que son los que están haciendo posible esta actividad. El día de hoy vamos a tener 3 rápidas charlas y conferencias para dar un espacio de preguntas y respuestas. La primera va a ser, como todas, una introducción y las estadísticas del día con algún comentario mínimo. Eso me corresponde a mí. De segundo, vamos a hablar sobre salud mental del infectado SARS-CoV y su entorno. Y por último, vamos a hablar de salud mental, personal de salud y pandemia COVID-19. Nos acompañan entonces los profesores y médicos, psiquiatras, Robert Lespinace y la profesora doctora Diana Rísquez, también psiquiatra, y que en este momento ocupa la posición de jefa de cátedra de la Cátedra de Psiquiatría en el Hospital Universitario de Caracas. Ok. Entonces, las estadísticas nuevamente, las fuentes fundamentales de estas estadísticas van a ser el boletín de la Organización Mundial de la Salud, el cual sale diario y lo pueden revisar ustedes en la misma portal de la Organización Mundial de la Salud, y el boletín del gobierno bolivariano de Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, que también igualmente sale en su portal a diario. ¿Qué ha ocurrido hasta ahora? Las estadísticas internacionales ya nos están hablando de que han ocurrido aproximadamente casi 13 millones de casos, de los cuales por lo menos casi 7 millones y medio están recuperados. Sin embargo, ya la epidemia alcanza más de medio millón de fallecidos. El número está cada día aumentando de manera importante. Entre los países más importantes sigue estando los Estados Unidos, que ocupa prácticamente 3.500.000 casos hasta el día de hoy. El Brasil, que le sigue con 1.840.000, y luego vienen otros países latinoamericanos muy importantes como Perú, como Chile, como México, y dentro de otros continentes está la India, que viene ascendiendo de manera importante, y Rusia también. Vamos a ver las cifras por regiones. Las cifras por regiones, claramente vemos entonces que la región de las Américas es la que se lleva casi la mitad de todos los casos. Y dentro de la región de las Américas, como veremos más adelante, está repartido entre los Estados Unidos, y de México hacia abajo tenemos el resto de los casos, siendo también la mitad de las muertes también ubicadas dentro de la región de las Américas. Una posibilidad muy real es que es el continente que más pruebas está realizando, especialmente el Norteamérica, que está realizando muchísimas pruebas. Cuando vemos este gráfico, que es muy, muy importante, interesante, porque nos permite rápidamente ver cómo vienen creciendo las diferentes regiones del mundo. La primera región que más ocupó casos fue en enero. Vemos este pequeño montículo aquí que está ubicado en China. Y vemos cómo posteriormente se produjo un pequeño aumento en el mes de abril. Pero de resto,
el China y el este asiático se encuentran prácticamente realmente con muy pocos casos en comparación al resto del globo. Luego viene en rojo Europa, que aumenta de manera importante a partir de marzo y cae también a partir del mes de junio y se mantiene más o menos estable hasta el momento, hasta la fecha de ahorita. Mientras que América empieza a finales de marzo de manera importante y vemos cómo actualmente representa por lo menos 2/3 del total de los casos que se está presentando a escala global. Esta región en azul abajo es el sureste asiático y viene un aumento paulatino muy importante y se habla de que será a futuro el próximo epicentro de la epidemia. En este momento, América en su total está ocupando el primer lugar de casos a escala global. Cuando vemos el mapa, el mapeo de los últimos 7 días, mientras más oscuro esté, quiere decir que hay mayor número de casos. Así vemos que entonces en este momento tanto Estados Unidos como Brasil como la India se encuentran, la India, Bangladesh y Bután se encuentran entre los países que más han reportado casos en los últimos 7 días. Otra cosa importante que vemos aquí es que las zonas más oscuras se encuentran en América y también en el sureste asiático. Cuando vemos las cifras nacionales, ya alcanzamos la cifra de 9.465 casos, de los cuales una gran cantidad de ellos no se han recuperado, es decir, están en estos momentos o aislados en CDI o aislados en hospitales, en clínicas privadas, y por eso el ruido que estamos percibiendo de que siempre conseguimos algún conocido, alguna persona que vive cerca de nuestra organización, de nuestra zona y que está afectada, y ya alcanzamos la cifra de 89 fallecidos. Si lo vemos, los casos acumulados en el transcurso del tiempo, vemos cómo la curva se va empinando de manera muy importante, específicamente a partir del mes de julio. Y cuando vemos la curva de los casos nuevos en barritas, cada uno representa el número de casos que se presentan nuevos diarios. Vemos que en los últimos días el número de casos está alrededor de 350 casos diarios. Esto ha aumentado de manera muy importante. Igualmente ocurre con las muertes. El acumulado de muertes ha aumentado importantemente, pero cuando nos vamos a los muertos diarios, vemos estas barritas que aparecen en el eje 2, 3 y 4 fallecidos o 5 fallecidos y vemos que en los últimos días entonces ha venido aumentando de manera muy importante el número de fallecidos en Venezuela. ¿Quiénes son los que están enfermos de acuerdo a las pruebas que está realizando el ministerio? La inmensa mayoría son personas por debajo de los 60 años. Vemos que el 84.3% son personas por arriba de 10 años y menores de 60 años. Un pequeño grupo se encuentra por arriba de los 70 años y un pequeño grupo se encuentra por arriba de los 65, de los 10 años de edad, por debajo de los 10 años de edad. La relación hombres-mujeres se mantiene bastante similar que el resto del mundo. Los hombres siempre siguen siendo mucho más susceptibles a la enfermedad y enferman más que las mujeres y también se complican más y fallecen más que las mujeres. Cuando vamos a la imagen tipo mapeo del territorio nacional, evidenciamos claramente cómo el estado Zulia es el estado más afectado de todos, con aproximadamente el mayor número de casos a escala nacional y donde se encuentra el epicentro de la epidemia. Sabemos que hay una crisis asistencial muy importante y que no han podido inclusive poder atender a los enfermos de una manera completa con la calidad que se espera. Lo sigue el estado Apure, no tenemos mayor información sobre los casos, cómo están. Se estima que la mayoría de ellos son personas que vienen migrantes. Y luego están también el estado Táchira, el estado Bolívar, pero ya la región capital, incluyendo Distrito Capital y el estado Miranda, especialmente en los municipios que conforman lo que llamamos la Gran Caracas, son los más afectados y por eso es que debemos tomar todas las precauciones, especialmente aquellos que vivimos en esta zona. Cuando vemos estas gráficas, muchas gracias al profesor exministro
José Félix Oleta, quien me permitió utilizar esta lámina, cada una de estas rayas representa cómo viene aumentando de manera progresiva cada una de las entidades federales. Voy a considerar la línea blanca, que es la que está en este momento a mayor altura. Vean cómo esta línea comenzó a partir prácticamente del 25 de marzo y vemos cómo viene aumentando paulatinamente hasta que asciende de manera importante, convirtiéndose en la primera de todo el país. Luego vienen seguidas la segunda del estado Apure y tenemos también el Distrito Capital y como una de las líneas importantes. Se está haciendo seguimiento a cada uno de los estados de acuerdo a las cifras oficiales. Y cuando vemos el país como un todo y observamos las cifras mes a mes, vemos claramente como a medida que ha venido progresando el tiempo, el mes de junio, ha aumentado de manera importante y el mes de julio también. Entonces, vemos entonces cómo este número de casos que durante un periodo de tiempo que estuvimos haciendo una cuarentena muy cerrada, que la gente estaba observando de manera importante esa cuarentena y estuvo acompañada también del desabastecimiento de gasolina, vemos como en marzo y abril prácticamente no se movió la curva. A partir de mayo, a mediados de mayo empieza a subir y vemos claramente como en junio subió de manera importante y en lo que va de julio ha aumentado de manera extremadamente rápida, le llamamos de la fase rápida. Todavía no es exponencial, pero sigue siendo una fase rápida. Podemos concluir en lo siguiente. La epidemia de COVID está a escala global en un aumento importante y lo ha hecho por regiones. Segundo, en este momento la epidemia crece principalmente en nuestra región, la región de las Américas y también en el sureste asiático. Hay que estar muy pendientes porque es probable que se convierta en el centro de la epidemia dentro de unos pocos semanas. Luego viene Venezuela, se encuentra en una fase de crecimiento rápido, muy rápido, y ya tenemos una región que tiene una crisis asistencial que no es capaz de tolerar y que excede las capacidades del Estado. Los casos comunitarios ya superan y sobrepasan los casos importantes y de migrantes en los últimos días. Las muertes han venido aumentando en la última semana, siendo la última semana aproximadamente de 4 muertes al día. Y el personal de salud se encuentra muy desprotegido. Se han fallecido alrededor de 14 médicos en sitios de trabajo, luchando contra el COVID, y un importante número también de otro personal de salud, incluyendo enfermeras, laboratoristas, bioanalistas y personas que están en la recepción y atención de nuestros centros asistenciales. Los hospitales tienen un importante déficit en todos los servicios, incluyendo el agua, incluyendo la electricidad en muchos casos. La preparación ha sido insuficiente, no cuenta con los equipos y mucho menos con los insumos para proteger y hacer las medidas higiénicas y elementales que requiere cualquier hospital en cualquier situación y mucho más ante una situación especial como la pandemia que estamos viviendo. La presión migratoria continúa de países que están actualmente en plena epidemia. Brasil, hermano país de Brasil, está en una epidemia ascendente de manera importante y Colombia se mantiene con unos números también muy elevados. La crisis económica y de servicios básicos está empujando a que la población no respete la cuarentena, empiece a sentir los estragos de mantenerse durante mucho tiempo en cuarentena y esto genera también mucha presión para que la gente no respete y no cumpla las normas que son necesarias para disminuir este riesgo. Entonces, el Departamento de Medicina Preventiva y Social de nuestra escuela Luis Racetti y la Cátedra de Salud Pública está muy agradecido por su atención. Vamos a continuar con esta charla. Les recordamos que tenemos todos los lunes y miércoles durante este mes charlas a las 2 de la tarde, están todos invitados. La semana que viene va a estar con nosotros el jefe de cátedra, el economista Nelson Croce, que nos va a hablar sobre aspectos de economía y salud pública. Y nos va a acompañar uno de los estudiantes que está realizando un sistema de vigilancia muy importante, Óscar Omaña, representante del Centro de Estudiantes de la Escuela Luis Racetti, quienes elaboran una vigilancia epidemiológica muy interesante que yo creo que vale la pena que él comparta con nosotros esa experiencia. Ahorita, a continuación, vamos a tener entonces primero al doctor Robert Lespinace, que ha sido solamente un profesor de nuestra escuela durante muchos años
sino que además ha sido una persona que ha ocupado altos cargos en la Sociedad Venezolana de Psiquiatría y también nos ha acompañado en todo lo que tiene que ver con educación para la salud. Y luego va a estar de seguidas la doctora Diana Risque, actualmente jefa del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Caracas, y quienes han elaborado un extraordinario trabajo para darle mayor asistencia al personal de salud, incluyendo a nuestros estudiantes de medicina, ahora con todas estas situaciones difíciles que estamos viviendo con el COVID. Así que, entonces, voy a compartir la pantalla para voy a permitir ahorita que nuestra compañera Diana, vamos a buscar la presentación de Diana. Aquí está la presentación de Diana. Diana, ¿me escuchas? Voy a tener que darle la palabra a Diana. Denme un segundo. Sí, te escucho. ¿Tú me estás escuchando? Sí. Diana. Sí, te escucho, sí te escucho. Ok, perfecto. Entonces, bueno, te voy a dar paso para que tú inicies tú, o va a ser primero Robert. Robert La Espinazo. Ok, sí. primero es Robert. Vamos entonces, voy a volver a salir y voy a meter la de Robert. Vamos a poner la de Robert. Robert, ¿me escucha? Robert. Robert no me está escuchando. Déjame ver si es que tiene problemas de... Un chico, a ver, Robert. Vamos a ver, reiniciar audio. Te escucho. ¿Ya me estás escuchando? ¿Aló? Robert. Ajá. Puedes ¿Sí? hablar cuando quieras, ¿oíste? ¿Me escuchas? Yo te escucho perfectamente. Ok. Tú me dices cuando Voy te a paso tratar un tema que creo que es de suma importancia, sobre todo porque nos está afectando por igual a casi todas las personas en el país. Y es la salud mental de las personas que están afectadas por la enfermedad y al mismo tiempo los contactos de la enfermedad. Y esto obedece a una serie de medidas que se han tomado desde el punto de vista sanitario para lograr detener el avance de la pandemia. El primer factor que desencadena los trastornos emocionales en nuestro país y en el mundo son el que se trata de un acontecimiento totalmente desconocido, jamás lo hemos vivido nosotros como generación y al mismo tiempo pues inesperado. De repente aparece un hecho que se va diseminando paulatinamente y en forma difusa y con una información muy errática, poco clara, se va diseminando a través del tiempo, los medios de comunicación, y la gente se va enterando de un proceso que está ocurriendo y que evidentemente no sabe qué está pasando ni sabe cómo abarcarlo. Esta diseminación de la enfermedad se va extendiendo en una forma muy rápida a otros continentes, a otros países primero y a otros continentes después. Y este rápido avance en el número de casos nuevos y al mismo tiempo el reporte de fallecidos causados por esta enfermedad que hasta ese momento era desconocida, pues crea un nivel de tensión, de angustia, de inquietud, de tranquilidad, que es un factor... Puede ver si hay un spray en el carro, no lo consigo el que me esta mañana. Perdón, que empieza a afectar un poco la relación de las personas con la enfermedad. Esta información, el desconocer las formas de contagio, la manera como esta enfermedad también pues rápidamente se podía transmitir a otras personas y el descubrimiento que la transmisión aérea es la más contundente, la más importante, va a hacernos sentir una gran vulnerabilidad, una gran sensación de tensión, de angustia, y esto va a ocasionar la percepción de la enfermedad sea una percepción bastante intensa. Esto
origina unas medidas epidemiológicas que conocemos, que manejamos, que ya hemos conocido, y a través del manejo, pues la gente se ha enterado de cuáles son las maneras como se atiende un proceso epidémico. Y en primer lugar, la cuarentena, que se aplicó inicialmente al contacto y al enfermo, pero al mismo tiempo se decretan una serie de medidas de aislamiento social que se aplica al resto de la población. Esta situación va a crear una reclusión de las personas en sus residencias, la restricción a la circulación, al tránsito libre, el confinamiento en un espacio que en muchas ocasiones es muy estrecho para el núcleo familiar, y la suspensión de actividad tanto laboral como productiva, que es un factor que se añade como elemento de tensión emocional. Esto también lleva consigo la suspensión de algunos servicios públicos y de gestiones, de trámites, de actividades cotidianas que para algunos pues era indispensable, sobre todo las personas con problemas a nivel judicial, los problemas de registros, los problemas de transacciones. Todo esto va atrayendo como consecuencia una preocupación, una ansiedad, una tensión, y las personas van cada vez recibiendo una serie de elementos en el ambiente que van produciendo un cierto malestar. Al mismo tiempo, como medidas que todos conocemos, la suspensión de la actividad docente se hace presente desde el punto de vista de la suspensión presencial, y a nivel primario, a nivel secundario y a nivel universitario, pues se suprime toda actividad de tipo escolar o de tipo educativa. El aislamiento empieza a surgir tanto en los estados como en las poblaciones, el desplazamiento se ve restringido, y también hacia los países. Esto va a traer como consecuencia que muchas personas se queden de alguna manera varadas en algunos sitios donde no tienen ni siquiera recursos, no tienen vivienda, no tienen una serie de elementos, ni tampoco la manera de cómo mantenerse en esos sitios por el tiempo en que dure el impedimento de movilización. Todo esto aunado a lo que es en sí la cuarentena, que va a producir una restricción de la libertad, donde las personas están retenidas en su sitio de habitación. Al mismo tiempo se produce la separación y el aislamiento de las personas que se identifican como contacto y las personas que se identifican como enfermos del COVID-19. Esto evidencia elementos que distorsionan la dinámica vivencial. La persona empieza a tener una serie de situaciones que no tenía prácticamente previstas, y al mismo tiempo la rapidez con que avanzan los cuadros hace que las personas se vayan angustiando enormemente. Estos cuadros van a traer esta situación que les describo rápidamente, que todos conocemos, va a traer una serie de consecuencias. Y estas consecuencias implican unos estados de tensión aumentada, una sensación de inseguridad, de vulnerabilidad, de estar a merced de cualquier situación que no conocemos, que no vemos, que no manejamos, y que evidentemente es muy difícil que podamos controlar, no teniendo elementos con los cuales ni siquiera pues identificar. Entonces esto va a producir, en primer lugar, la retención en el espacio reducido de la casa, o que la relación pues pueda tener mayores situaciones de enfrentamiento, de roces, etcétera, y esto va a producir lo que llamamos el estrés agudo, ¿no? El estrés agudo es cuando sentimos que en el ambiente hay algo que nos amenaza, y esto nos incomoda y nos hace sentir tensos. Esta tensión va a producir una serie de síntomas. Estos síntomas son emocionales, que van también a
expresarse físicamente y van a producir estados de mucha angustia, de mucha ansiedad, de mucho nerviosismo, con síntomas que van a generar, por ejemplo, un alto insomnio, una irritabilidad, consecuencia del no descanso, del no dormir, de las sensaciones de conflicto frecuente que pueden desencadenarse tanto a nivel familiar como a nivel de vecinos. Todos estos elementos van a contribuir a que la situación se vea alterada y, por supuesto, también se produzcan cuadros de ansiedad generalizada, de trastornos obsesivos, trastornos fóbicos, y las personas que tenían alguna fobia, tanto la fobia derivada de la relación con algunos elementos al que les producen temor y angustia, pues se hacen más intensas y por supuesto las vemos con más frecuencia y más alteradas. Al mismo tiempo, la agorafobia, que es el temor a las reuniones o a la presencia de personas en el ambiente, grupos de personas, el estar en multitudes también se va exacerbando. Esto pues va creando situaciones que sintomáticamente van a manifestarse tanto desde el punto de vista emocional como el cambio de humor, el cambio de funciones y el cambio también de relaciones entre las personas que conviven. El estrés postraumático surge también por factores derivados de situaciones de separación de personas que están enfermas y que seres queridos que no pueden ver, que no pueden estar cerca, que no pueden tratar y que no pueden ayudar. Y por supuesto esto crea una sensación de muerte inminente, de muerte cercana. Esto, cuando se corre el peligro de morir y de que alguien muera o presenciar la muerte de un ser querido, podemos adquirir un proceso de estrés postraumático que también se suele presentar, pero 2 o 3 meses después de ocurrido el suceso. También los sentimientos de frustración, de incomprensión, de soledad, de sentirse abandonados, sobre todo la separación familiar que ha generado el éxodo de nuestros compatriotas, que va a determinar el que muchos estén solos tanto en el país como fuera del país. Y la soledad es terrible porque es una de las enfermedades más terribles, pero que no tiene medicación para ella. La única alternativa para el tratamiento de este tipo de enfermedades es el amor, el afecto y la compañía. El otro elemento es el sentirse abandonados, el no tener la posibilidad de compartir, de disfrutar y al mismo tiempo de ver el abandono que produce por no poder tener acceso al paciente que tenemos en la familia. Esto va a producir fuertes miedos, ansiedades y también se presenta con frecuencia lo que se llama el síndrome de la cabaña, que se conoce como el hecho en que la persona, después de un tiempo de confinamiento en la casa, tiene un gran temor a salir y le cuesta mucho asumir la posibilidad de desplazarse, de salir, de tener la ocasión de enfrentar de nuevo a la comunidad del sitio donde vive. Todos estos elementos se van a presentar como consecuencias desde el punto de vista ansioso, desde el punto de vista de angustia, de ansiedad, de tensión. El otro elemento que también surge en estos casos es la presencia de cuadros depresivos. Cuadros depresivos producto también de la soledad, del sufrimiento de familiares que no puede acompañar en su dolor, en su sufrimiento, en su estado, el aislamiento en que se encuentra y al mismo tiempo, pues, todos estos elementos van a producir una gran tristeza y, por supuesto, esto afecta enormemente el ánimo de las personas. Las depresiones
se reagudizan. Las personas que pueden tener también tendencia a hacer cuadros depresivos, pues se reagudizan. Y en estos casos, pues requieren atención de inmediato y ayuda terapéutica al mismo tiempo que psicoterapéutica. El otro elemento que se añade a toda esta situación es el luto, que produce la pérdida de un ser querido. Y el luto en estos casos, cuando no se puede acompañar a la última morada al ser querido, cuando no se puede acompañar en sus últimos momentos, no se puede estar cerca, no se puede hablar, no se puede besar, no se puede acercar, eso crea unos elementos graves dentro del proceso del duelo. El duelo es una secuencia de situaciones que se van presentando cuando tenemos una pérdida. Y frente a esta pérdida, este duelo va a generar muchas veces un duelo patológico, porque no hay una elaboración adecuada del duelo, no hay la visión del ser perdido, no hay el acompañamiento del ser perdido, y por supuesto todos estos elementos crean diferencias en lo que es normalmente la pérdida de un ser querido, y por supuesto el elaborar y asumir lo que ocurre en nuestras vidas. Esto es un elemento que se está presentando con mucha frecuencia y que cada vez vamos a tener que lidiar más, sobre todo psicoterapéuticamente, para lograr ayudar a estas personas que no han tenido la ocasión de despedir a sus seres queridos, que han desaparecido de sus vidas y que tristemente pues no pudieron ni siquiera pues aliviarles o expresarles el amor, el cariño y la atención que quisieran dar. Esto aunado a la serie de situaciones que se añaden desde el punto de vista económico, porque esto afecta económicamente a la familia, los recursos escasean, las personas que requieren el obtener sus recursos día a día porque tienen un negocio propio, no lo pueden abrir, y esto ha creado problemas económicos graves que han desencadenado también en situaciones muy intensas que lleva además de las situaciones de pérdida, las situaciones de miedo, las situaciones de vulnerabilidad, el aumento de suicidios en el país. Sobre todo el suicidio en adolescentes, que estamos viendo con mucha frecuencia, vinculado también a lo que es la frustración y el no ver salidas, aún haciendo un gran esfuerzo por lograr llegar a tener una profesión, a tener una serie de condiciones para enfrentar la vida. Todos estos elementos se añaden, a todos estos elementos se añaden también el aumento de las adicciones o el aparecer nuevas adicciones. Y por supuesto, entre ellas está el consumo de alcohol, el consumo de drogas, o de medicamentos que pueden producir hábito de acostumbramiento, y también el consumo excesivo de ellos y adicción de las sustancias de abuso que lamentablemente se incrementa con mucha frecuencia. Esto, aunado al confinamiento, al espacio y los estudios de donde se ha encontrado el ser humano en espacios reducidos, esto va a aumentar, a pesar de tener todas las comodidades, la irritabilidad, y se producen efectos de relación muy graves, donde hay conflictos y problemas serios de enfrentamiento entre las personas. Esto se ve con mucha frecuencia en las personas que tienen espacios muy reducidos, aún teniendo todas las necesidades cubiertas. Perdón. Esto ha hecho que la violencia doméstica se incremente y, por supuesto, la presencia de los hijos de situaciones que no deben ver y que también los van a afectar anímica y emocionalmente. Muchas gracias. Espero que dentro de la premura con la que les he dicho las cosas, pudiera entenderse que evidentemente hay una serie de factores que están influyendo notablemente en nuestro estado emocional. Bueno, muchísimas gracias, Robert, por tu excelente